Buenas tardes. Pase, tome asiento. Buenas tardes, doctora. Bueno, primeramente, déjeme agradecerle por haber llegado a la cita y también por haberme escogido como la profesional para realizar la entrevista. Coménteme, ¿cómo está? Bueno, doctora, ahorita me siento preocupada por, uno de mis hijos, ¿no? Claro, le entiendo. Coménteme, ¿qué ha hecho el día de hoy? Bueno, yo siempre trabajo, mayormente es desde que empiezo la mañana, desde las 7 hasta las 4 de la tarde. Y después, bueno, me dedico a mi casa y a veces, bueno, que salgo por ahí, dijeron hacer unas compras para el negocio, ¿no? ¿Practica algún tipo de deporte para distraerse o despejar la mente? Anteriormente sí me dedicaba a jugar vóley, pero debido a que me rompí el tendón ya tengo mucho miedo. Ah, se rompe el tendón, tuvo una lesión. Sí. Aparte de eso, bueno, también estaba yendo al gimnasio, pero lo dejé porque a veces ya me siento un poco cansada por el mismo trabajo, ¿no? Claro, le entiendo. ¿Y le gusta mirar algún tipo de serie, alguna película? Sí, a mí me gusta mayormente estar mirando novelas, bueno, antiguas también, un poco de música, mirar la música en YouTube, música que más me gusta, ¿no? A veces cuando me siento un poco, dijéramos, triste, como que me da nostalgia, me pongo a escuchar música, ¿no? Claro, lo entiendo. Eso como que relaja un poco a la mente también. Claro, eso es así. Y bueno, primeramente, déjeme presentarme. Bueno, mi nombre es Abril Lucía Esquivel, soy psicóloga clínica y bueno, pues me gustaría tomarle algunos datitos personales. Ya no hay problema, doctora. Eh, Coménteme, ¿cuál es su nombre completo? Marixa Esther Esquivel Sánchez. Qué lindo nombre tiene. Gracias. ¿Su edad? 46 años. 46 años, mire, ni parece. ¿En qué año nació? En el año 1979. 79. ¿Nació aquí en Trujillo? Sí, en Trujillo. Ahora, ¿tiene hijos? Sí. ¿Me comentó? 3 hijos. 3 hijos tiene. Listo. ¿Y usted vive, está ahora con su esposo? No, a raíz de la pandemia hubo algunas, dijéramos, problemas y me he separado de él. Ya. Entonces vive usted con sus hijos. Sí. Ya, listo. ¿Tiene hermanos? Sí, nosotros somos 4 hermanos, tanto de ejemplo, de mi papá y bueno, y mamá. Tenemos un hermanito aparte que prácticamente sería el quinto, criado dijéramos, por mis padres, porque anteriormente éramos solamente 2 mujeres. Y como mi papá todavía no habían tenido hijo varón, y una sobrina de ellos salió embarazada y no lo quería el niño, y mi papá se hizo cargo de él, de mi hermano Gary, y decidió pues cuidarlo desde el primer añito, ¿no? Y después ya con el tiempo, cuando él tuvo como 4 o 5 años, llegó mi tercer hermano, y después el último, que es prácticamente mi quinto. Por eso somos 5 hermanos, ¿no? Ya, listo. Bueno, déjeme comentarle que el propósito de esta entrevista es que, bueno, usted me comente cuál es la parte en la que yo pueda ayudarle, y más que todo para realizar algunas preguntas, más que todo detalladas de su vida y cómo ha ido evolucionando, ¿no? En el transcurso del tiempo hasta el día de hoy. La consulta dura de 45 a 60 minutos.
Y bueno, como ya lo habíamos hablado por teléfono, no sé si está de acuerdo con el tema de los honorarios. Sí, doctora, no se preocupe ya. Sí, está bien. Sí. Ya, listo. En el tema de las fechas, bueno, hoy estamos lunes, 6 de la tarde. No sé si estará bien que para las próximas sesiones sea el mismo día y a la misma hora. Voy a tratar que sea el mismo día, pero en las tardes sí, es preferible para mí porque tengo más tiempo para como sea, acercarme a mis sesiones, ¿no? Claro. Bueno, también me gustaría comentarle que si en algún momento usted tiene algún tipo de percance, me podría usted avisar para poder remover la fecha, ¿no? Para evitar estos tipos de inconvenientes del tiempo y todo esto. Ya, no hay problema, doctora, sí. Siempre le voy a avisar antes de que pase algo, ¿no? Uh-huh. Bueno, déjeme decirle también que lo que nosotros hablemos va a quedar aquí. Y si usted me da la autorización para poder comentarle con algún tipo de familiar, correrá con todo, es decir, usted me dará el permiso, ¿no? Luego, también me gustaría pedirle un número de emergencia ante cualquier tipo de situación en la que usted o su vida corra peligro. Ya, doctor, le doy el número. Ya. De uno de mis hijos. Uh-huh. A ver, el 97 58 22 23 6. Ya, listo. Ahora, sí, ¿cuál es el motivo de su consulta por el cual me viene a visitar? Bueno, doctora, primeramente para mí es una preocupación como madre, Uh-huh. por motivo de que, bueno, uno de mis 3 hijos, más que todo el varón, porque tengo 2 hijas mujeres y un hijo varón. Mi hijo varón no sé, ha hecho un cambio total. Uh-huh. Y lo que no me gusta es su manera de que empezaba a tratarme. Como que para él es como que ya empezaba a faltar el respeto, tal vez hasta los límites ya sobrepasó. Y para mí, en verdad, a veces cosas que hace que me incomodan y me dan vergüenza. También para mí no es nada agradable cómo se ha convertido de ser un joven, para mí un joven muy tranquilo, todo, el cambio que ha hecho por motivo de que él se ha empezado, como que se le elevó los humos de tener a disponibilidad él el dinero que, en sí el negocio que nosotros con su papá tenemos, en sí se está haciendo cargo él, y como que se le subió los humos y ha perdido la humildad que se veía, pues, ¿no? En él. Tal vez es porque el papá mucho lo apoya en cuestión de dinero, de carros, y que salga a la hora que sea, ¿no? Siempre he tratado de que él cambie, porque anteriormente era un poco rebelde, pero no era tanto a lo que es ahora. Claro, entiendo. Pero para mí es preocupante porque el día de ayer, por ejemplo, él maneja el carro, nos estábamos yendo con su hermana al mall, y resulta que él se pone o sea, maneja, y el chofer del otro vehículo que venía no le dio el pase suficiente, y cuando ya, bueno, estaba tratando de pasar, él prácticamente al otro chofer, al taxista, le dijo calato. Y para mí fue algo como que me dio vergüenza, y mi reacción fue decirle que no estaba bien como se trata de humillar a las personas, porque para mí es como que de qué manera yo eduqué, claro, a un hijo así. Yo en ningún momento falta el respeto a nadie, y su trabajo no es tampoco que sea ofensivo, ¿no? Claro, dígame, la expresión que usted me dice calato es una persona que tiene bajos recursos. Ajá, sí, como así, que es, por eso le digo, como que él se eleva mucho por tener, claro, el apoyo del dinero, del papá, todo. Claro.
entiendo. Y, o sea, usted me dice que, pues, su hijo, el que es antes de la menor, Ujú. eh, El intermedio, el dijéramos, intermedio, sí. el intermedio, se está portando de una manera, se puede decir, que humilla a alguna persona que puede ver que le molesta algunas acciones. Sí, y también conmigo se pone así. Se pone así con usted Sí, también. conmigo porque, o sea, a veces yo como que de que el dinero que yo anteriormente, pues uno dispone, desde que el papá le dio el permiso de la disponibilidad de que él lo maneje el dinero, él se ha puesto como que conmigo, como que me mide el dinero. Y lo que antes mayormente yo era una persona de disponer y manejar acá y allá el dinero por motivo de, para todo, ¿no? Nunca tenía que pedir permiso. En cambio él ahora, tengo que decirle, tengo que pagar esto, tengo que pagar esto, y eso para mí es un poco incómodo. Y lo que noto en él es que siempre ahorita, ¿no? Se ha elevado en cuestión de dinero. Y esto la hace sentir un poco Sí, triste. sí, porque yo he pensado que con los cambios, porque anteriormente, como les digo, era un poco duro, pero no era tanto. Ahorita lo veo que más, y a raíz de dos accidentes que él ha tenido, dos cosas que le ha pasado a él, Wow. dos cosas que, por ejemplo, una de las cosas fue que él se accidentó. Bueno, fue con él como maneja el auto, y vino una moto prácticamente por adelantarlo al auto, él lo topó y quiso arreglar ahí con el mismo, o sea, el mismo chofer de la moto, pero fue prácticamente para a la comisaría por motivos de que, o sea, era un vehículo menor, y como los chicos querían que exigirle el seguro para que lo cubra. Yo pensé que con ese dijéramos, instante que hubo de estar en una comisaría, pensé que como que recapacitó, cambió un poco esa manera que es creído. Pensé que él cambió en su manera de pensar, porque ahí sí se acordó de Dios, ahí se acordó de muchas cosas, y pensé que ya iba a manejar con un poco más de prudencia, pero no, volvió a lo mismo. Y después tuvo una operación del tabique, y en la operación del tabique él eh, hubo, o sea, 2 días que tuve que acompañarlo por la noche porque no podía dormir, porque tenía tapones, Claro. no podía dormir, y como no podía dormir, él me agarraba de la mano para que siempre lo acompañe en ese momento y no se sienta como dijéramos, no se sienta solo, porque él tenía miedo, que pensaba que se iba a ahogar. También ahí en ese momento se acordó también de Dios, todo esto, y pensé que eran pruebas que Dios ponía para que él se acomode, ¿no? Pero pasaron los días y como que se olvidó y volvió al mismo orgullo prepotente, soberbio, que en verdad es un cambio tan grande que creo que es debido para mí el dinero, ¿no? Que es porque el papá le da la llave del carro, le da los permisos que quiere, y el dinero que prácticamente ni él le cuesta, y no ha sabido que el negocio que nosotros que tenemos viene pues no desde abajo, de donde nosotros hemos sufrido para poder lograr a donde estamos ahora, ¿no? Claro, y en las acciones de ahora de su hijo la encuentran un poco decepcionada. Uh-huh. Decepcionada. Listo. Y coménteme, ¿esto solamente ocurre, bueno, estas discusiones, este distanciamiento que usted me dice que está teniendo con su hijo, ocurre también con sus otros hijos? No, mi hija la mayor Lady, ella es, bueno, ella tiene 27 años, ya tiene dos niños, pero ella es como, tampoco no es obediente, ¿no? No es que sea obediente, pero como le dijera, como que ella ya se independizó y yo ya no me meto casi en los problemas que hace ella. Yo sí los escucho, cuando le escucho a ella, cuando ella tiene
tiene, como dijéramos, que viene con algún problema, le escucho, más no lo ayudo casi en el problema porque ella tiene que aprender también a salir adelante. Claro. Porque si todo lo voy a solucionar en la vida, no va a poder ella aprender nunca, ¿no? Claro. Bueno, con ella casi no peleo. Tengo algunas diferencias, sí, pero no es como con él. Ella no sé, como le digo, ni se elevado, ni es soberbia, nada. Es un poco intranquila, inestable un poco sentimentalmente, pero no es, no tiene esos problemas de arranque de ser como su hermano, pues, que es soberbio, ¿no? Claro, yo entiendo. Bueno, ahora me gustaría pasar a preguntarle más que todo preguntas detalladas. No sé si usted se pueda expandir y detallarme algunas preguntas, más que todo sus antecedentes personales, ¿no? Desde su nacimiento. Eh, bueno, ¿usted sabe si su madre tuvo un parto que se pueda decir tranquilo o fue por cesárea su nacimiento? No, mi mamá dio sus partos normales. Todos nosotros como hermanos somos parto normal. Ya. ¿Usted sabe más o menos cuánto pesó? Bueno, mi mamá me dice que yo he nacido bien gordita, que más o menos he tenido 4 kilos 850. Ya. ¿Usted, su padre estuvo cuando usted nació? No, mi papá justo a los meses que yo más o menos tendría 5 meses, Ya. 5 meses, 6 meses en la barriga de mi mamá, mi papá se fue a servir al ejército. Lo llevaron a servir, pero por la frontera, por Tumbes. Él ha regresado de Tumbes prácticamente y me encontró a mí casi de 2 añitos. 2 añitos. 2 añitos. Ya. Entonces en ese tiempo a su mamá, ¿quién lo acompañó? Bueno, ella vivía con mis abuelitos, pero ella me decía que tenía sus hermanos que eran un poco como que lo veían a ella, como ya tuvo un hijito, como que lo veían algo menos a ella y ella decidió mejor salirse a trabajar así conmigo. ¿Con usted? Trabajar, sí, ¿Se atrevió su mamá? Sí, a trabajar y estaba como que ayudando a una señora, pero la señora lo veía que no podía, pues casi con la bebé, pues no, que era chiquita. Y la señora dice que le dijo, mejor regálame a tu hijita. Regálame a tu hijita y ya andas tu vida. Y mi mamá no me soltó. No la soltó. No. Y después mi abuelita, al ver que mi mamá estaba sufriendo, la regresó a casa y estaba ella ahí ayudándolo. Pero siempre mis tíos, o sea, sus hermanos de ella, dicen que a veces la humillaban. La trataba un poco mal. Comprendo. Bueno, también me gustaría saber más que todo si usted caminó a los cuantos años y usted sabe esa información. Bueno, mi mamá lo que me comentó que yo llegué caminando al añito. Al año. Sí, eso es lo que más o menos se ¿Y usted gateó? Bueno, de gatear sí, pero no sé la edad. No sabe la edad. Sí. ¿A qué edad más que todo usted se puede decir dejó el pañal? O sea, como que para que no, o se orinaba en la cama, porque hay tal vez ese tipo de casos. No, menos mal. No le sabría decir la edad, pero también mi mamá sí, no creo que haya tenido problemas de orinarme en las camas, ¿no? Mi hermana sí tuvo el problema de que se orinaba en la cama hasta los 15 años. ¿Su hermana? A los 15 años, dice su hermana. ¿Usted fue alimentada de la leche materna de su mami o...? No, mamá, todo leche materna. Ya.
¿tuvo algún tipo de, se puede decir, problemas al hablar? O sea, algún tipo de problema de lenguaje. Sí, cuando mi mamá a veces era el problema que yo tenía para hablar era la palabra R. La R, no podía Sí, pronunciarla. no podía pronunciarla se reían mis compañeros, tanto porque yo decía rojo o perro. De lugar de decir perro, decía pero. Entonces por eso se reían, pero ¿Y cómo superó ese problema? ¿Ahí al poco tiempo o le llevó tiempo? bueno, no recuerdo, No recuerdo. no recuerdo, pero sí pude aprender poco a poco. Lo que yo sí me acuerdo en el colegio que siempre trataba de repetir, 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 pero no recuerdo cuánto tiempo ha pasado para poder hablar bien la palabra con R, ¿no? Las palabras con R. Claro. Son temas que son más que todo que uno no puede recordar, ¿no? Como es niño. Pues, bueno, me gustaría saber también cómo era usted de niña. O sea, ¿era una niña tranquila, era inquieta? Bueno, yo soy una niña muy tranquila y tímida. Tímida, me dice. Ya. ¿Hacía usted algún tipo de rabieta cuando no le daban algo o solía enojarse? No. No. ¿Tenía algún tipo de miedo, por ejemplo, a la oscuridad o algún animalito? Yo que recuerdo siempre, mucho recuerdo en mi jardín, Ya. cuando sonaba mucho el timbre, sonaba el timbre así de recreo, siempre me quedaba yo parada en una esquinita y lloraba. Pero no sé por qué motivo será, siempre lloraba en una ¿Ese esquina. era todo el tiempo o no lo recuerdo? Bueno, no recuerdo, pero sí recuerdo imágenes de que sonaba el timbre y me daba miedo y yo lloraba. Comprendo. ¿Cómo era la relación de usted con sus padres en aquel tiempo, no? Mi padre, mi madre, bueno, mi mamá siempre estuvo dedicada a nosotros, ¿no? Mi papá también tenía un negocio y mi papá se iba molientero. Mi mamá hervía y mi papá se iba a vender en su triciclo. Mi papá siempre nos sacaba a pasear. Mi papá ha sido un hombre muy dedicado también a nosotros, pero no nos daba la confianza. Yo siento que nos faltó confianza, pero después que se llame a todo lo material, todo eso, nunca nos faltó nada. Igual que mi mamá. Usted me dice que su papi fue un poquito reservado con ustedes. Sí, no nos daba la confianza para poder contar los problemas, así como mi mamá. Mi mamá tampoco no era de... O sea, no había como que una comunicación abierta entre todos. Y hasta la fecha, yo no, mi padre ya está muerto, pero a mi papá sí le pedía algo, así ya cuando ya estaba, ya era grande, yo ya era señora, ya era madre, pues, siempre le pedía algo y mi papá siempre me lo cumplía, pero mi mamá nunca le llegaba a tener confianza de contarle mis cosas ni nada por el estilo, nunca he llegado a tener confianza con mi mamá. Wow, ya. ¿Cómo se llevaba usted, bueno, en aquel tiempo, bueno, de su infancia, si usted recuerda, con sus hermanos o con algún familiar cercano? Bueno, yo mayormente era con mi hermana, como éramos las dos, somos las mayores. Con mi hermana siempre éramos estar para arriba y para abajo, para todos lados, pero sí peleamos siempre. Siempre había unas peleas, dijéramos ella era más berrinchuda y siempre ella era desordenada y yo era ordenada. Entonces dormíamos en un solo cuarto, pero por ejemplo mi lado era de estar bien arregladito y de ella siempre desarreglado. Y a veces por culpa de ella mi mamá a veces nos gritaba o nos castigaba, bueno, a las dos. Ya, ¿cómo ustedes, las corregían, usted, cuando usted era niña? ¿Lo recuerda? Sí, mi mamá yo considero que fue, no, era muy bruta en pegarnos. Porque, y en parte a veces lo entiendo porque, si nosotros contestábamos algo o lo remedábamos o lo contestábamos a mi mamá, era de hecho que nos iba a voltear la cara, una cachetada y nos volteaba la cara y nos reventaba el labio.
Mm, Esa era su manera de ella. Y a veces la entiendo porque, o sea, yo perdí dijéramos, esa manera de contestar. Ya mi mamá no aprendía, ya, dijéramos eso, ya para mí fue que no lo contestaba mi mamá, mejor me callaba. Siempre claro. sí, cuando éramos niños, bueno, todavía, pues no contestábamos y nos caía, pero ya conforme fuimos creciendo, creo que eso ya nos ayudó en parte a no ser malcriados con ella. Y también, pero cuando también nos portábamos mal, era de hecho que su sandalia era lo primero que nos caía a nosotros. Claro, puede ser que en aquella época, pues bueno, su mamá era la única forma de que encontraba para poder corregir y poder, más que todo, preferir el bien de ustedes, ¿no? Creo que tal vez en los antepasados creo que es así, la forma de corregir era como que a golpes, a jalonadas, y creo que era eso más que todo porque no sabían de otra forma cómo corregir a sus hijos, Sí. ¿no creo? Sí. ¿Usted recuerda algún tipo de hecho que la haya marcado o algo que la haya, se puede decir como por ejemplo un cambio de hogar o no sé, tal vez una pérdida o una separación? Cuando, bueno, mayormente, para mí a veces el cambio que podía haber, bueno, vivido así, algo que me tanto, era que para mí mis padres de alguna manera una vez quisieron separarse. Ujú. Y esa vez cuando ellos querían separarse, yo me sentí muy triste, porque, o sea, yo los he visto siempre juntos. Y hasta que mi padre falleció, no, ellos no se separaron. Separaron de habitación, sí, cada uno tenía su habitación, pero nunca los veía separados, siempre juntos. Entonces para mí fue algo chocante eso, y tal vez eso fue que para mí siempre tuve cólera a una tía que lo noté que se había metido, ¿no? Parecía en su relación de ellos, Mm, pero poco a poco fui entendiéndolo, no juzgándolo, ¿no? Pero tuve cólera a claro. esta persona que vi que se interfirió entre ellos y que hay un poco que le entendí a veces a mi mamá, que era un poco más pegada a mi papá que a nosotros, ¿no? No digo que me haya dejado de hambre, eso, pero no era a nosotros el apego, sino como que se pegaba mucho más a mi papá. Mm, o sea, era más centrada como que en su papi que en ustedes. Uh-huh. Por eso digo, Eso puede no, ser. no nos dejaba de hambre, no nos dejaba sucia ni nada, Ujú. pero sí era más al cuidado de mi papá. Faltaba el afecto, me dice. Ah, y usted la hacía sentir un poco triste, un poco mal, Mm. esa parte de su vida. Claro, lo entiendo. ¿Usted recuerda algún tipo de, no sé, alguna acción que hiciera usted de niña que le causara felicidad o tristeza? Bueno, de niña casi no me acuerdo mucho, un poco así, como le digo, lo que recuerdo siempre es estar parada y Mm. de miedo, mucho miedo me daba. Sonaba el timbre y me daba mucho miedo. Siempre de niña pasaba eso. De niña, eso es lo que más recuerdo, y como que para mí no fue, como que algo me había sucedido. Yo sentía que Mm. algo me había sucedido, pero no recuerdo qué es. No sé, como que también había cosas que recuerdo de verlo visto a un hombre parado, y no sé en verdad cómo explicarle. Hasta el polo me hace recordarlo, pero es lo que más me hace sentir muy triste, no saber qué es lo que pasó. Ah, son los recuerdos muy vagos Uh-huh. de ese, tal vez se puede decir, incidente que pasó. Uh-huh. Pero no recuerda qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. No Mm. recuerdo, solamente como le digo, recuerdo a este hombre parado, recuerdo su polo,
recuerdo que era un tío que trabajaba ahí en la casa de mi abuelita, como vivíamos en la casa de mi abuelita, pero en verdad no sé, solamente de eso es lo que recuerdo, más Oh, entiendo. Y eso le hace sentir un poco confundida. sí, como que conforme fue pasando el tiempo yo quería a saber qué era lo que había pasado, porque cuando yo tuve mi esposo, mi esposo me reclamó una cosa que no entendía, una cosa que no entendía, pues no, como por ejemplo, según él, yo no había sido virgen, según él. Ah, usted sí había sido su primera relación con su esposo. Para mí sí, pues no, pero según él no. Entonces, a veces averiguando, sabiendo, preguntando a veces a personas así. Algunos me decían que puede ser que no haya sido, haya tenido un himen, como se dice, elástico, Sí, y que puede dar cuando ese es uno, porque claro. mi esposo en esos tiempos me reclamó, ¿no? Y yo siempre decía que no, pues no, pero no sé qué pasó, digo, tal vez no, habré sido tal vez algo de niña me ha pasado, pero no sabría. Pero cuando yo tuve mi primera relación, para mí fue muy, no era muy aceptable, ¿no? Claro, comprendo. Bueno, ahora me gustaría saber un poco más sobre su adolescencia. ¿Cómo era la relación que usted llevaba con sus padres en la adolescencia? Bueno, yo casi no he sido una muchacha intranquila ni nada, siempre he sido tranquila, y aparte de eso que no tenían quejas mis papás, porque siempre, yo estudié en un colegio de mujeres. Puras mujeres. Puras mujeres. Y decían que teníamos que venir con trenza no siempre. Teníamos que ir así. No, nunca he sido de... Mis padres nunca han tenido problemas, ni con notas, ni nada, ¿no? Conmigo no tenían problemas. Solamente un percance que hubo en el último año de secundaria que tuve. Ese año ya un poquito uno se deschaba, ya como somos promoción. Claro. Se deschaba y decidí ponerme los aretitos, pues no, a la hora de salida, pero nosotros no llevamos ni aretes. Entonces decidí ponerme los aretitos, todo, pero me encontró una brigadier de escolta y me apuntó en mi agenda. Y por eso solamente fue llamada de atención, una sola llamada de atención que no se llama mi mamá. Una sola llamada de atención en toda la adolescencia. Sí. Y después no he tenido problemas. ¿Sí tenía usted compañeros, o sea, amigos que se pueden decir muy unidas? Amigas en el colegio, siempre hemos sido 4 amigos que parábamos para arriba y para abajo. Ah, pero amigos no tenía. Amigos no, solamente mayormente éramos acá por el barrio, dijéramos en el barrio, éramos mayormente mujeres, y mayormente éramos primos, mis primos varones, también casi de mi edad. Con ellos siempre nosotros éramos de conversar, reírnos por las noches, salir, conversar con ellos, jugar, todo ella mayormente con mis primos o mis primas, más amigos casi, ¿no? Casi no. ¿Usted en su adolescencia ha vivido algún tipo de situación en la que la haya marcado también? No, considero que no. No. Ya. ¿Usted ha consumido algún tipo de sustancia? ¿Ha tomado alcohol? No. ¿Has fumado? No, ninguno. No, nada de eso. Ninguno. ¿Tuvo algún tipo de situación triste, dolorosa, que recuerde en su adolescencia? O sea, uno tiene su amor platónico, ¿no? Claro. Me enamoré de un chico, pero bueno, no era mucho, él no le gustaba yo, sino le gustaba mi primo. Entonces eso fue un poquito chocante, pero superable, no era tanto. Sí me entristeció, y también un poco me ponía triste porque mi papá nunca nos dejaba salir más de las 7 de la noche. Tenía mi papá límites. tenía que eran 7 de la noche, se cerraban las puertas y
y nadie Nadie salía. salía. Tenían Y límites sí, bien marcados. sí, y mi papá también. Cuando una vez lo fui a pedir permiso para irnos, porque justo tenía una amiga acá a la vuelta del barrio, bueno, era conocida porque no era mi amiga, pero nos invitaron a irnos con mis primas, todos a Zimbal. Me fui a pedirle permiso a mi papá y mi papá no me dio permiso. No me dio permiso. Pero justo el amigo de ella quiso venir porque según me decía pues que le gustaba, que esto, que el otro, y me dijo que para ir, que él iba a pedir permiso a mi papá. Y yo le dije que no, porque yo lo conocía a mi papá como era. Mi papá era, decía no, era no. Claro. No lo podías hacer cambiar de opinión. Con nosotras mujeres siempre fue así. Siempre fue así, ustedes no me salen, no hacen esto, y a nosotros. Claro, es algo nos rescatable de su papá, ¿no? De que les pusiera límites para que no les pase tal vez algo malo. Más que todo como es en aquellos tiempos, pues más seguridad todavía. Y esto es que ahora todavía también se ve harta delincuencia y también hay que tener más cuidado todavía. Claro. ¿Usted recuerda algún tipo o cómo se describiría usted en la adolescencia? Rebelde, se puede decir, o callada. No, yo siempre he sido tímida. Tímida. Siempre he sido tímida, vergonzosa, Vergonzosa. miedosa. Miedosa también he sido. Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa de su juventud. Me gustaría preguntarle en esa etapa cómo fue la relación que tenía usted con sus padres. Bueno, mis padres querían mucho que yo sea una profesional. ¿Ya? Mi padre mucho me decía que una hija mujer siempre tiene que ser profesional para que no se dejen mangonear por un hombre. ¿Ya? Pero ahí sí les fallé, pues, porque en el tiempo de mi juventud no disfruté nada mi juventud. Porque a la edad de 17 años, ni bien terminé el colegio, que yo terminé de 16, me estaba preparando para postular. Y bueno, me enamoré, pero considero que fue mi juventud no lo supe aprovechar. Fue, me dicen, muy rápida. Sí, muy rápido. Mi juventud creo que demoró un año porque ni bien ahí me salí embarazada, ¿no? Salió embarazada de su primera hija. 17 para 18. 17 para 18. Y su actual esposo, ¿verdad? No, no estoy separada ya. Está separada. Ya. Comprendo. Entonces, es el papá de sus 3 hijos. Sí. Ya. Bueno. El papá de sus hijos estaba en su círculo de amigos o era una persona que recién había conocido. No, era una persona que recién había conocido por mi prima. Ya. Y cómo es que las cosas que mi prima anteriormente, nosotros salíamos siempre con mi prima, éramos para arriba y para abajo las dos. Y sin querer yo lo acompañé una vez a ella, la acompañé y a que se vea con un chico. Y yo no sabía quién era ese chico. Ya. Cuando yo lo veo, le digo a mi prima, le digo, ay, qué feo ese chico. Le digo, ¿cómo te vas a meter con ese chico? Bueno, lo acompañé al parque, ahí está, bueno, ya nos vinimos. De ahí ella se fue a Guará, nos quedamos nosotros, o sea, ¿no? Con una amiga más, que era Maribel, una amiga más. Y nos íbamos así saliendo y yo no sabía que era el chico, pues, ¿no? Porque no lo vi de lejos, pero para mí era feo. Y entonces era amigo de su enamorada, de mi amiga, de Maribel. Entonces nos fuimos, me decía, oye, vamos, me acompañan, María, así corriendo de acá, había un baile. Le digo, vamos pues al toque, porque yo a mi papá le pedí permiso en esos días. Papito, le digo, quiero salir afuera un ratito, ¿me dejas? Y mi papá me decía, ya, pero un ratito, pero de la puerta no te muevas. Entonces yo no hice caso, pues. Entonces salimos de la puerta y nos fuimos corriendo con mi amiga. Y ahí conocí yo a que era en ese tiempo mi esposo, pues, ¿no? Y en el baile y todo esto. Y después cuando vuelve mi prima me dijo que era su enamorado. Y yo le digo, yo no sabía porque yo ni lo había visto bien, ¿no? ¿Quién era? Pero bueno, le digo. Así fue como conoció al papá de sus hijos. Sí.
En ese tiempo, bueno, en su juventud consumió alcohol No, o algún tipo de sustancia, ninguna tampoco. ninguna Ya. señorita. ¿Usted qué metas más que todo se planeaba usted? O sea, personalmente, no la parte en la que quería sus papás que usted sea profesional, sino usted qué planeaba o qué metas quería lograr en aquellos tiempos. En aquellos tiempos yo pensaba ser una profesional, Ya. si era uno de mis logros que quería hacer. Y también solamente tener un solo hijo. Un solo hijo. Un solo hijo. No, en mi vida no pensé tener más hijos. Solamente Ya. uno y tampoco no tener marido. Ese era mis pensamientos de esos tiempos. Claro. Y bueno, pues no, si eso para mí era esencial, no ser una profesional. Y creo que sí, sí lo logré así con barriga, pero sí lo logré. Claro. ¿En su adultez usted también tuvo buena relación con sus papás? O sea, por sus hijos, Siempre mayormente he tenido una buena relación más con mi papá. con su papá. Que no era el que me daba confianza, pero siempre era la persona que si yo le pedía, como le digo, por favor, papá, cómprame esto o esto, él nunca me dejaba, pues, ¿no? De lado, siempre estaba ahí. En cambio, mi mamá, que era un poco más enojona, más reservada, no sé. En cambio, mi padre no, mi padre siempre, él no me dejaba, así yo iba a salir embarazada, él nunca me dejaba de apoyar. Seguí estudiando, siempre me daba un plato de comida. Esa era su manera de... ¿Usted salió embarazada y siguió estudiando? Sí, Ah, estuvo estudiando. sí, justo en eso, bueno, sí puedo rescatar que mi mamá en esos tiempos, yo estaba estudiando en un instituto particular porque no ingresé a la nacional, pero sí me estaba estudiando en un instituto particular. Ah, técnico. Sí, enfermería técnica. Enfermería. Pero mi mamá me dijo, tu papá saliste embarazada, tu papá ya no te va a apoyar, me dice, va a ser seguramente mejor postula al Instituto Trujillo, que era estatal. Y yo postulé, y sí ingresé, pero me daba vergüenza ir porque era la única que estaba embarazada. Toditas las chicas jovencitas, y así como yo que tenía 18, pero me iba con mi barriguita. Eso fue a los 18, me comentas. Sí, prácticamente 17 para 18. Mi hija a los 18 años prácticamente le he tenido. Ya. Mi hija la mayor. ¿Y su segundo hijo a qué edad lo tuvo? A ver, mi segundo hijo lo he tenido a los 23 años. 23 años. Cuando ya había acabado Prácticamente mi carrera. su carrera. Sí. Ah, entonces sí la dejó, más Sí, que todo. pude terminarla, pero no ejercerla. Porque, No o sea, pudo. yo contenta porque hasta me hice mi tesis y me gradué todo. Lo que me dio vergüenza pedir a mi papá para que me ayude a sacar mi título. Pero sí, sí lo acabé, pues, ¿no? Concluí mi carrera. Me faltó sacar mi cartón para ponerlo, pues, ¿no? Pero Claro. ni bien, también terminé sin querer, sería el destino de Dios, ¿no? No sé qué es lo que pasó, pero salí embarazada de mi segundo hijo. Es algo muy rescatable también de su papá, pues, ¿no? Que la apoyó. Y también su mamá me comenta que ayudó a cuidando a su hijita mientras que usted Sí. estudiaba, perdón. Me parece muy bien. ¿Y su esposo qué hacía en aquellos tiempos? Bueno, en esos tiempos, más o menos cuando mi hijita tuvo 3 años, prácticamente yo tenía 21 años, si no me equivoco. 21 años. Sí, él como trabajaba en un restaurante, Ya. él abrió su propio negocio con la ayuda de mi papá, en la casa de mi papá, que era su local. Ah, usted seguía viviendo ahí. Sí, Ah, con ya. mi papá. Ya. Y ahí él hizo su negocio. Los primeros 2 años no lo pude apoyar porque estaba terminando de estudiar. Mi papá sí le dijo, mi hija no va a trabajar acá, ella tiene que estudiar y tiene que terminar. Una vez que yo salí embarazada de mi segundo hijo, caballero, tuve que entrar al negocio a ayudar, porque ya no le ejercía mi carrera. Ya, entonces ya cuando terminó de estudiar usted ya se empezó a meter en el negocio. ¿Y a qué edad la tuvo su tercera hija? A los 27 años. 27 años. Sí. Ya. ¿Y ahí también usted trabajaba? Sí, yo seguí trabajando en el negocio, hemos trabajado desde ese tiempo. Ya.
¿Qué hecho importante usted recuerda en la etapa de su adultez que recuerda hasta ahora? Bueno, hecho importante haber aumentado. Bueno, para mí, yo sentía que para mí la cocina no era. Pero conforme pasó el tiempo, me di cuenta que sí, tenía el don también para la cocina. Y me dediqué un poco más a investigar, estudiar y a prepararme más y capacitarme más para implementar más platos, más cosas en el restaurante, pues, ¿no? Claro, es algo que pasa, ¿no? Muy seguido, que a algunas personas pues no les gusta hacer una cosa, pero con el tiempo les agarra gusto. Bueno, ahora me gustaría saber cómo usted era, más que todo, en el jardín. O sea, si usted recuerda cómo le iba o a qué edad empezó el jardín. O tal vez no fue, porque hay algunas personas que se saltan y van de frente a primaria. No, yo sí, mi mamá creo que me puso los 4 añitos. 4 añitos. Sí, 4 años y 5 años anteriormente era obligatorio. Me dice que sí se adaptó, ¿no? Me dijo que era un poco tímida, que tenía mucho temor. No tengo mucha, dijéramos, imágenes o cosas para recordar de mi jardín. Ya. Pero sí recuerdo como yo soy del mes de agosto, mi mamá me sacaron como cuando yo tenía 5 años y medio, ni cumplía los 6 años, me sacaron al primer grado de primaria. O sea, yo he entrado de 5 añitos y tanto a primer grado. Por eso que ¿Pero por qué motivo la sacaron? No les sabría decir, mi mamá la sacó recuerdo solamente. que me sacaron y por eso tal vez era lo que era callada. Y la profesora de primer grado, mucho recuerdo que me decía: a ti te voy a poner María Magdalena. Y yo no entendía. Me dije: porque tú mucho lloras. Tú eres María Magdalena, tú mucho lloras. Yo mucho lloraba, me acuerdo que me decía la profesora. Y esas etiquetas, se pueden decir, la marcaron a usted, o sea, en sí la bajoneaban un poco. Sí, o sea, sentí que como que era para ellos, yo era un problema para ellos. Bueno, me gustaría saber también en la etapa de primaria, ¿tuvo algún curso que le gustara? ¿Alguna área? En la primaria, o sea, a mí me ha gustado siempre mayormente el curso de matemáticas. Matemáticas. Sí. ¿Y qué curso no le gustaba mucho? La comunicación. La comunicación. Comunicación. O sea, usted era en contra del otro. Sí, a mí me gustaba la matemática y la historia también. La historia también. Sí, pero la comunicación no. Porque él tenía una pésima ortografía. Era mi cuco. ¿Le gusta leer? Poco. Sí, poco. Ahora sí leo. Pero como que no lo tomo mucha importancia mucho a las letras cuando leo. Yo lo leo, más no lo estoy grabando, porque hay muchas personas que dicen que cuando leen ellos se graban como se escribe. En cambio yo lo leo, pero lo leo y lo entiendo, pero más no su escritura. Claro, eso es muy común. Bueno, a mí también me pasa que, bueno, pues a veces se suele escribir muy rápido y a veces tal vez se me escapa algunas letras o no pongo tildes. Pero eso creo que se va viendo con el tiempo y eso sí es cierto, que como tú vas leyendo, te vas culturizando, vas alimentando y vas mejorando la ortografía, que eso sí es verdad. Por eso le digo que para mí el dictado era mi cuco. ¿Y cómo era su rendimiento académico? ¿Era bueno, más bueno, o menos? No tenía problemas. Bueno. Cuando estaba en quinto, en segundo, tercer grado, creo. Segundo, tercer grado. Más o menos me saqué el diploma del tercer puesto. ¿Tercer puesto? Sí. Muy bien. Y después sí he tenido buenos, nunca he salido con rojos en mis... Nunca salió con ninguna baja nota. No. ¿Usted ha sufrido algún tipo de, por ejemplo, bullying? ¿La molestaban? En primaria tenía un compañero que todo el mundo le decían sapo.
Ya. Y mi compañero, él me decía siempre que a mí me puso el sobrenombre de Atahualpa, porque yo me Atahualpa. amarraba así mi moño hacia atrás y todita mi frente me decía que yo tenía cara de Atahualpa. Eso era así. Pero yo tenía también una compañera siempre que eran altas, así, ella me defendía. Mucho me acuerdo de una compañera que se llamaba Cristina. Ella mucho me defendía y siempre lo pegaba a él para que no me insulte. Pero eso ya era Yo notaba que era como burla, lo tenía cólera, como burla. pero creo que el bullying de ahora, hacia en estos tiempos, es más fuerte, ¿no? Claro, se ven muchos casos más fuertes, pero bueno, se puede decir esos sobrenombres ya llega a ser bullying, porque en sí está a usted como que le está bajando la moral, y en sí hay algunas personas que si se los dicen varias veces se lo creen. ¿Sí? Y ese es el horror, pues. Bueno, me gustaría saber también cómo se comportaba en clase, bueno, con sus compañeros, cómo se relacionaba a la hora del recreo también. Bueno, siempre a la hora de recreo siempre salíamos, ¿no? A comer, a compartir, a jugar, todo eso. Pero de ahí en tiempo dijéramos, eso era, ¿no? De ahí en clases éramos yo era muy tranquila. Escuchaba siempre atenta a la profesora, todo esto. Nunca he sido de que me llame la atención o estar distraída, no. Siempre he estado atenta a las indicaciones que daban los profesores y presentar todo lo que tenía que hacer en el momento que ellos nos decían, ¿no? ¿En secundaria fue igual? ¿También tuvo buenas notas? Sí, siempre. Siempre. Todo, sí. Hasta en el instituto también. ¿En el instituto también? Sí. ¿Ha agregado algún tipo de taller o algo? ¿Algo más de aparte de su carrera técnica? Bueno, estudié con computación también. Computación Y sistemas, todo eso estudiado. Y me dice que ahora cocina. tiene Cocina cocina. también. Sí. Bueno, ahora me gustaría saber más sobre su trabajo. ¿Usted tuvo algún tipo de trabajo fuera, aparte del negocio que dice que tiene ahora? Afuera, como dijéramos, trabajo, no lo vi. Siempre lo apoyaba a mi papá en su moliente cuando ya tenía 15 años, 16 años. Mi papá a veces nos llevaba para acompañarlo o ayudarle a sacar, a servir los vasitos, todo eso en el moliente. Y siempre a veces nos daba pues un incentivo, ¿no? Un incentivo, una Sí. propina. Ajá. ¿A los cuántos años más que todo fue eso? 15, 16 15, años, 16. a veces nos llevaba para ayudarlo. Ya. Pero en casa también ayudábamos a lavar las botellas, a cortar el limón, ¿cómo se llama? A sacar la alfalfa, eso también ayudábamos. ¿Y qué hizo usted con la propina que le daban, o bueno, los incentivos que le daba Yo su me papá? sentí muy contenta porque cuando yo junté mi platita, ¿Ya? me fui, lo primero que hice, tanto quería 2 polos blancos, me compré mis politos y después así fui comprándome una camisita, cosas así que me gustaban. Y a usted le gustaba, pues no, con su propio esfuerzo. ¿Usted hasta el día de hoy tiene algún tipo, bueno, en su trabajo recibe un sueldo? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora ¿Cuánto de sueldo usted recibe? ¿Al mes, quincenal? Bueno, así como te tienen que ganar, bueno, creo que unos 40 soles, unos 40 soles diarios. Diario. Sí. Ya. ¿Y usted cuenta con algún tipo de cuenta de ahorro? Sí, tengo ¿Sí? ¿Tiene cuenta? Sí, una cuenta en el banco de un ahorro, full ahorro, que es en mi banco. Y ahí, o sea, gano poco, pero como que va aumentando un poquito más, ¿no? Claro, está bien. Que poco a poco se va llenando el tarrito, ¿no? Sí. Bueno, ahora me gustaría pasar a su información sexual.
Me gustaría usted que me comente, ¿a usted alguna vez le hablaron sobre educación sexual en el colegio o con su mami lo ha tratado? Sí, en el colegio nosotros teníamos En educación el colegio. sexual. Sí. Su mami no le habló de No, no, mamá nunca hablaba muy de eso. reservada su Sí. mami. Eh, ¿Se ha sentido, bueno, cómoda, bueno, hablando de esos temas, bueno, en el colegio, porque hay muchas personas que no les gusta escuchar esos temas, por eso le pregunto, bueno, si a usted le ha parecido normal hablar sobre esos temas? Anteriormente no. Anteriormente, sí. ahora sí. Sí, ahora sí normal, puedo hablar con toda libertad, ¿no? Ya. ¿Usted sabe a qué edad más que todo le vino la menstruación? Fue justo un año de un censo. Yo me acuerdo mucho justo un año que vinieron a hacer un censo, creo que fue en el año 93, 94, algo por ahí, pero más o menos yo tenía mis 13 años. 13 años. Sí. Mire, justo a mí también me vino esa edad. Bueno, ¿usted cuántas parejas ha tenido hasta el día de hoy? Bueno, una, Una pareja. que es mi esposo, ¿no? Mi ex esposo. ¿Cómo fue la experiencia? Usted me comentó que fue un poco, no fue muy buena la primera experiencia que tuvo sexualmente con su esposo. Ya, no se sintió cómoda. No, aparte que también ahora como ya uno va madurando y va dando alcance de muchas cosas, ya te das cuenta que a veces la primera experiencia que tanta gente se maravilla, que es bonito, que esto, que el otro, y para mí no fue agradable, fue dolorosa, y aparte de eso que no le digo que mi esposo me reclamó, que dijo que no había sido virgen, que esto, que el otro, yo no sé qué es lo que pasó, pues, ¿no? Usted, bueno, la relación que tuvo con su esposo, que me dice que es la única, ¿fue una relación sana? ¿Fue tóxica? ¿Se puede decir? Creo que ¿Basada ahora en celos? a raíz de ahora, viéndolo desde ahora, sí, creo que fue tóxica. Tóxica. Uh-huh. ¿Por qué cree que usted que la define como tóxica? Porque siempre me sacaba en cara siempre era así, me sacaba en cara que nunca fui virgen, y así, siempre fue eso. Se puede decir que son comentarios machistas. Uh-huh. Listo. Bueno, ahora usted se encuentra soltera. Sí, ahorita sí. Su estado es soltera. Uh-huh. Ya. Bueno, ahora me gustaría pasar con el tema de la religión. ¿Usted en su formación, bueno, en la familia, tiene algún tipo de orientación en la religión? Bueno, yo soy católica. Católica. Mi religión es católica. ¿Usted qué papel cree que juega, bueno, su religión en su vida cotidiana? Bueno, es muy importante para mí porque yo creo en Dios. En todos los días, desde que uno amanece hasta que anochece, agradece, ¿no? A Dios, siempre. El acercamiento que tuvo con Dios, ¿lo ha tenido siempre? Bueno, cuando era señorita no mucho. Siempre creía, ¿no? Lo que decían Dios, pero a raíz de que se enfermó mi última hija, a raíz de eso yo aprendí que si tú le pides a Dios con tanta devoción se hacen los milagros, ¿no? Bueno, me parece que está bien. Bueno, en lo personal yo también creo en Dios y también sé que la fe mueve montañas, ¿no? Sí. Bueno, ¿usted ha tenido algún tipo de enfermedad o algún accidente? Bueno, me dijo que se había fracturado el talón. Sí, y me rompí el tendón de Aquiles. El tendón también. ¿Algún tipo de enfermedad? No, ¿o sí? No. ¿Toma medicamentos, algo? No. Tampoco. Nada.
¿Ha recibido algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico antes? Psiquiátrico no, psicológico siempre Sí. pido apoyo, ¿no? Cuando me siento a veces desconcertada con cosas que siento que no puedo sola y que creo que alguien me tiene que escuchar o hablar con alguien porque es para mí es algo, no es como que hables con, bueno, no tengo confianza con mamá, no es que hables con tus hijos tampoco, porque estas cosas a veces tienes que hablarlo con alguien que sea neutro, pues, ¿no? Como que una psicóloga te escucha todo lo que tú Claro. puedes decirle y también te da pautas para poderte ayudar, ¿no? Más que todo usted pide más que todo consejería. Ujú. Ujú. Está bien. Ahora me gustaría saber cómo fue la relación con su papá y su mamá. Bueno, como le digo, mi papá era el que era el que siempre nos brindaba todo, no nos daba la confianza de, o sea, mi papá hasta con su cara nomás nos asustaba porque era como un ogro, pero nos daba miedo decirles algo porque parecía que nos iba a tratar, nos iba a decir no y todo eso. Pero mi papá era un hombre bien divertido, bien chévere, porque de sacarnos a pasear siempre nos sacaba a pasear. Sí, ese Me era así. parece bien. Con mi mamá casi, como digo, confianza, ¿no? No Nunca mucho. se me ha atrevido a contarle mis cosas, siempre he sido manejarlas solas. ¿Su papi cómo se llamaba? Félix Félix Esquivel Esquivel Sánchez. Esquivel Leonardo. Leonardo. ¿Cuántos años? Bueno, ¿su papi sigue vivo? No, Ya murió. ya falleció en el año, en el 2017. Prácticamente Ya. va a cumplir ¿A 8 los, años, a los cuántos años se fue? los 60. 60 años. ¿Y su mami también sigue Sí, viva? ella Ah, está ya. viva. ¿Me puede decir su nombre, perdón, de su mami? Francisca. Francisca. Francisca Sánchez Flores. ¿Ella cuántos años tiene esta actualidad? Ella tiene 63. Ya. Sus papás en el tiempo me dice que vivieron juntos, pero en habitaciones separadas. Hasta el final me dice, ¿no? De su papi. Mi mamá siempre la acompañó hasta el último, porque mi papá era diabético y en su enfermedad La lo cuidaba, acompañó. la cuidaba. Me pareció muy bien. Bueno, me gustaría saber también cuántos hermanos tiene. Nosotros somos 5. 5 hermanos. Sí. ¿Cómo se lleva con el mayor? ¿Cómo se llama el mayor, mejor dicho? La mayor soy yo. Usted. Sí, y de ahí viene mi otra hermana. ¿O tu hermana? ¿Mi hermana? ¿Cómo Sí. se llama su hermana? Disculpe. Evelyn. Ya. ¿Y cómo se lleva con ella? Con ella me llevo, es con la que mejor me llevo, pero también hay cosas que no me gustan de ella, pero me mantengo al margen de lo que, con tal que yo sienta que somos, en ese momento estamos unidas, pero no pensamos iguales, pero respeto su manera como es. Me parece bien también respetar el espacio de cada uno. Después, ¿quién seguiría? Su hermano. De ahí sigue mi hermano, el criadito, que le dice Ya. que está criado, es Gary. Gary. ¿Cuántos Sí. años tiene? Él tiene 44. No, 35, 36. 35, 36. Más o menos esa edad, no recuerdo. Su hermana tiene 43. ¿Y quién sigue? Su hermano. Mi hermano Luis Antonio con 31 años. 31 años. Sí. ¿Cómo se lleva con él? Con él sí también es un chico tranquilo. Con su hermano Gary también. Sí, sí me llevo, También. trato de llevarme bien con ellos porque creo que soy la mayor y tengo que ser la que un poco pasivo con todos ellos, ¿no? Claro. Me dice que son 5, ¿no? Sí. Nos falta uno. Su hermano menor. Sí, el último es Anthony. Anthony. Él ¿Cuántos tiene años tiene? 24 años. Ya. Con él ¿Cómo se también lleva me con llevo él? bien. Bien también. Sí, con todos trato Con todos de se llevarme. lleva bien. Sí. Con ninguno ha tenido ningún problema. Hemos tenido diferencias, pero he tratado siempre de solucionarlos, ¿no? Para no llevarlas a más, ni tenernos que mirar mal, ni enojados, ni nada. Ahora en la actualidad se llevan bien.
Sí, Me parece bien. Y bueno, con el tema de sus hijos, me dijo que tenía 3 hijos. Con su hija mayor, que tiene 27, me dijo, ¿verdad? El Su segundo hijo tiene 23 23, y la última tiene 18. ya. ¿Cómo se lleva con cada uno de ellos? Bueno, con Lady es un poco rebelde, como le digo, y ella es un poco que a veces no le gusta que le digan nada, pero ya anteriormente eran para mí un problema. Ahora ya no, ya son mayores y saben lo que hacen y solamente les escucho y trato de darles algunas pautas o algunos consejos y más ya no me meto en su vida. Claro. Con mi hija la mayor. Con el segundo sí es un muchacho, como digo, con el que más conflictos tengo últimamente. Tiene más conflictos. Claro, ahí vamos a tratar de trabajar un poco más con su hijo, ¿cómo se llama, disculpe? Franklin. Sí. ¿Y su hija cómo se llama? La mayor se llama Lady y la tercera es Abril. Listo. Su hijo me dice que está teniendo un poquito de problemas de conducta. Sería importante también que asista a alguna sesión también para poder trabajar, tal vez hay alguna herida emocional que no ha sanado y por ello su comportamiento. Claro, estaría bien. Bueno, me gustaría también saber si tiene algún tipo de familiar que haya tenido algún tipo de enfermedad psicológica o psiquiátrica. Alguna enfermedad mental, alguna adicción, ansiedad, depresión. Ninguno. No, ninguno. Está bien ahí. Bueno, usted me dice que ha venido más que todo por el tema de su hijo, ¿verdad? Sí. ¿Qué factores más que todo quiere usted trabajar en esa parte? Bueno, considero que para mí es un poco, creo, es tratar de ver qué es lo que puedo hacer para que él deje de ser ese muchacho arrogante, ¿no? Soberbio. De alguna manera creo que influimos nosotros más que todo, bueno, es su papá y yo por no decir nada, por no quejarme o hablarle con él y decirle que mucha responsabilidad le he estado dando a él, manera de decir, de ver el dinero. Porque si él tal vez lo hubiera dejado, bueno, mi punto de vista para mí es que si él lo hubiera dejado que salga afuera a vivir su mundo, a golpearse afuera, creo que aprende y valoraría más las cosas. Claro, puede ser. Bueno, me parece importante la valentía que usted ha tenido para hablar sobre estos temas, más que todo para pedir ayuda, ¿no? Para más que todo saber manejar el tema de su hijo, ¿no? Y cómo saber tratar de disminuir esas acciones que son negativas, ¿no? Que a usted le causan un poco de conflicto, ¿no? Que siempre hay discusiones, me comenta, de que siempre hay disgustos, y tratar de llevar la mejor relación entre ustedes, entre ambos, ¿no? Más que todo porque me comenta que con él nada más tiene estos roces. Sí, como le digo, con él y con él es el que yo me he sentido que como que ya a veces he tenido hasta insomnios. La preocupación más que todo es por él. Insomnios, he tenido dolor de cabeza, intranquilidad, ansiedad, a veces por comer. Y todas esas cosas que a veces a mí me han alterado, ¿no? Claro. Bueno, ya para finalizar, bueno, todos estos temas que usted me está comentando, vamos a ir trabajándolo de sesión en sesión, poco a poco, para no acelerarlo y tener un trabajo más que todo que sea efectivo para la relación que usted tenga con su hijo y con sus otros hijos también, claro, ¿no? Bueno, hemos hablado sobre su historia familiar, sobre algunas heridas que pueden reflotar ahora, que tal vez puedan haber problemas o situaciones en las que usted tal vez presente un poco de, se puede decir, conflicto hasta con sus mismos hijos.
Eh, ¿Usted qué considera que es el aspecto más importante que hemos hablado en esta sesión? Bueno, yo considero entre todo que hemos hablado de vivencias que a veces uno no ya no ha tenido mucho, ¿no? A vivirlas. Pero volvieron cosas que a veces nos hacen sentirnos como nostalgia. Claro. Y cosas que a veces uno guarda, que no nos callamos y no lo hablamos con nadie, ¿no? Como por ejemplo la confianza que hasta la fecha no las tengo a mi madre, ¿no? Claro, esos temas podemos ir trabajándolo de sesión en sesión. Y usted quiero que tal vez tenga esa confianza conmigo para que se pueda abrir y más que todo me diga qué cosas quiere trabajar también en cada sesión. Es importante para mí saber cómo se siente. ¿Hay alguna alguna otra cosa que quiera agregar? No, eso es todo. Eso sería todo. Lo bueno que me voy un poco más tranquila de haber desahogado. Claro, todas estas cosas. Es muy importante eso. Y también que se sienta tranquila. Vamos a trabajar también ejercicios de respiración, tal vez la terapia cognitivo-conductual. Todo ello vamos a ir trabajando de cada sesión. No se preocupe. Bueno, eso sería todo y nos vemos la próxima sesión. Ya, doctora, muchas gracias.